La función de producción CES, o función con elasticidad constante, fue desarrollada en el año 1961 por Arrow, Chenery, Minas y Solow, que para Azofeita y Villanueva, en el año 1996, respondió a una necesidad de contar con un tipo de función que permita contrastar la sustitución de factores productivos. Robert Merton Solow, economista estadounidense, conocido por sus trabajos sobre teoría del crecimiento económico, realiza estudios econométricos sobre la inversión en capital fijo y, así, midiendo el impacto de la tecnología en el aumento de la productividad. Para Robert Solow, el factor clave para lograr el crecimiento económico es el progreso técnico, que determina los salarios reales. Su modelo de crecimiento neoclásico es un modelo claramente dinámico, donde el ahorro desempeña un importante papel. El análisis de Solow solo muestra que en los países avanzados la innovación tecnológica contrarresta el rendimiento decreciente, obteniendo mayor producción, aún con la misma cantidad de capital fijo. CES corresponde a una propiedad de algunos tipos de funciones de utilidad. Esto se refiere a que precisamente a un tipo de función agregadora que fusiona o combina dos o más tipos de consumo e insumos productivos de manera agregada, obteniendo así una elasticidad de sustitución constante. En economía, la elasticidad de sustitución constante CES es una propiedad de algunas funciones de producción y funciones de utilidad. Se refiere a un tipo particular de función agregadora que combina dos o más tipos de consumo o dos o más tipos de insumos productivos en una cantidad agregada. Esta función agregada exhibe una elasticidad de sustitución constante. La relación técnica de sustitución indica cómo ajustarse uno de los factores de producción para mantenerse constante el nivel de producción cuando varía el otro, para que la curva de producción se mantenga en la misma isocuanta. El efecto que se produce en el valor de una determinada función cuando se modifican las variables que la definen es porque alguna de las variables en particular ha aumentado o disminuido en una proporción fija de las variables independientes. Puede producir un aumento o disminución proporcional en el valor de la función. Se dice que la función es homogénea. La función C puede ser generalizada para m factores y continúa siendo homogénea de grado 1. Esto significará que si se tiene que la función de lambda por x por y, el producto variará en la misma proporción que lo que hacen los factores. Entonces el rendimiento de cada factor permanecerá constante. Significaría que la tecnología empleada por el sistema económico tiene rendimientos constantes a escala. Aumento de inmigrantes en Chile. Actualmente, nuestro país se encuentra con un problema debido al aumento considerable en la entrada de extranjeros intensivos en mano de obra al país. Según fuentes del diario financiero, los extranjeros alcanzan a un 6,6% de la población total del territorio nacional. Es esta una cifra inédita para las autoridades nacionales. La función CES puede aplicarse a diversos estudios, tales como estudios de mercado, análisis financieros y también económicos. Dada la actualidad chilena, como grupo decidimos aplicarlo a la situación actual, los inmigrantes. La función CES mide distintos grados de elasticidad. Actualmente estamos recibiendo un gran flujo de oferta como input de trabajo. El efecto y la capacidad que tiene la economía para absorber el incremento de la oferta laboral actual no alcanza para satisfacer las necesidades de las personas que componen la fuerza laboral chilena. En este sentido, esta debe tener más elasticidad. El coeficiente de elasticidad de la función CES debería representar un valor mayormente elástico, teniendo un comportamiento de tipo Cobb-Douglas, en el sentido de que nosotros seguimos siendo un país intensivo en mano de obra sobre capital. Es por esto que nuestro coeficiente de absorción y uso de mano de obra, sobre todo de los grupos de trabajo menos calificados, permite una absorción más rápida y directa, de cierta manera, sobre el trabajo y la mano de obra. Esto asociado principalmente a sectores de servicio. CES tiene un factor de coeficiencia de sensibilidad que se asemeja a una Cobb-Douglas, permitiendo tener en cierta elasticidad de sustitución para absorber el incremento en el número de inmigrantes que llega al país. Big Data, grandes volúmenes de datos. Es este un término progresivo que por lo general describe diversas cantidades voluminosas de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Estos tienen un alto potencial en la extracción de datos. El extremo volúmenes de datos mide la gran variedad de datos y la velocidad de procesamiento del mismo, aunque el hecho de que sean muchos datos no significa que exista mucha información al respecto. Este término se utiliza principalmente para poder medir o distribuir gigabytes, nanobytes o petabytes de datos obtenidos en un periodo de tiempo determinado. Para lograr desglosar los tres tipos de grandes datos, podemos decir que estos suelen provenir de diversas fuentes a investigar,
Como resultado, experimentamos en casas comerciales, información de Internet. Los datos pueden también centrarse en un bruto o también procesados por medio de algún sistema operativo como herramienta independiente de aplicar. Los datos también existen de tipos de archivo. Dentro de estos podrían estar los datos estructurados y los no estructurados, tales como archivo de documento. Es muy importante decir que el Big Data tiene y puede verificar múltiples datos de manera simultánea, que de otra forma es difícil que estos sean integrados. Un ejemplo claro es la investigación de un proyecto determinado, que implique un conjunto de análisis de datos para verificar e investigar si existe un fracaso o ventas a largo plazo, obteniendo una correlación de datos y ventas anteriores, devoluciones y datos de análisis compradores según el ámbito de cada producto a investigar. Por otro lado, también tenemos la velocidad, la cual se refiere al lapso de tiempo en el que se deben revisar exhaustivamente los volúmenes de datos. Cada grupo de proyecto de análisis de datos va a ingeniar o buscar algún tipo de correlación y análisis de diversas fuentes. Luego de esto, encontraremos un resultado. Siempre es importante respaldar el resultado con lo que queremos estudiar. Lo anterior implica que para los analistas que deban comprender y desarrollar detalladamente los datos disponibles, logran y obtienen una directa relación entre lo que se está investigando y los resultados de la materia. La necesidad de altos volúmenes de datos impone en algunos casos demandas únicas en el tipo de infraestructura de los datos computacionales. La potencia o velocidad del cálculo es necesario para lograr y obtener un proceso de manera efectiva en conjunto de los altos volúmenes y variedades de los datos que pueda sobrecargar un solo servidor. Las empresas deben aplicar el poder de cálculo adecuado de acuerdo a las tareas del Big Data para poder obtener la velocidad que se desea. Esto puede potencialmente demandar cientos y miles de servidores para que puedan dividir el laburo de manera efectiva, logrando operar de manera eficiente y eficaz de manera simultánea. Lograr alcanzar la velocidad óptima suele ser un gran desafío. Los líderes empresariales se abstienen a generar inversiones en un servidor extenso e infraestructura de almacenamiento que solo puede utilizar de manera ocasional para cumplir las tareas o deberes del Big Data. En última instancia, el valor y la eficacia de los grandes datos dependen de los operadores humanos, encargados de comprender los datos y formar las consultas adecuadas para dirigir proyectos Big Data. Algunas grandes herramientas de datos se encuentran con nichos altamente especializados y permiten a los usuarios menos técnicos hacer varias predicciones a partir de datos de negocios cotidianos. Sin embargo, otras empresas implementaron una infraestructura de computación adecuada para lograr grandes detalles de datos minimizando la necesidad de hardware y conocimiento del software de computación distribuida. Los datos grandes se pueden contrastar con los datos pequeños, small data, otro término que se utiliza a menudo para describir los datos cuyo volumen y formato puede utilizar fácilmente para el análisis del autoservicio. La función SES y el Big Data considera de manera más fácil de llegar a resultados de optimización. Esto quiere decir que si nos encontramos frente a una amplia base de datos, los organizamos con un software especializado en almacenamiento de orden de datos. Podemos lograr grandes resultados desde el punto de vista de la informática. El Big Data puede aplicar en procesos productivos empresariales con bases de datos de ventas en casas comerciales, compra y venta de maquinarias, sistemas tributarios y entre otras variables que consideran un sistema de producción, abarcando así diversas variables que al final van a entregar un amplio resultado para lograr descifrar información al respecto de diversos temas que desde el punto de vista microeconómico influyen considerablemente. Dada la exhaustiva información entregada anteriormente, hemos concluido que la función SES es muy importante para los estudios económicos, ya que podemos ver que nuestra función de producción de algún tipo de consumo o productividad puede relacionarse a la vida cotidiana, empresas, mercados, hogares. Como podemos aumentar algún factor y otro sin cambiar nuestra utilidad, esto ayudará considerablemente a la economía y al bienestar de los países, ya que al mejorar la producción en las empresas, pymes, emprendimientos, podemos decir que ésta levantará una economía y llegará a encontrarse de una manera más estable. Los análisis entregados en el caso actual de Chile nos entregan fidedigna información, donde podemos tomar en cuenta que lo anteriormente mencionado es un problema nacional. Si las autoridades no toman decisiones respecto al ámbito de inmigración, el tema de aquí a un corto o largo plazo podría ser preocupante.
Las decisiones que se han tomado gubernamentalmente, según estudios microeconómicos, son correctas. El problema es que como esto nunca antes había pasado en Chile, no sabemos de manera verídica las problemáticas que esto podría traer a futuro. Tomando en cuenta lo antes mencionado, respecto a la función CES, podemos decir que los economistas más famosos de la historia en grupo lograron descifrar datos microeconómicos, macroeconómicos, estadísticos y econométricos de manera simultánea. Es interesante evaluar las derivadas de función y llegar a otra. Es un proceso al parecer que se siente corto, pero a los economistas que lo crearon les costó considerablemente. Las evaluaciones y las exhaustivas investigaciones que se han realizado en este trabajo concretan que los análisis microeconómicos se encuentran altamente ligados en cuanto a funciones y modelos. La historia de la economía mundial habla por sí sola.